La noche en la sierra caía como una losa de hielo cuando el vaquero oyó los golpes. No eran fuertes, ni desesperados, eran lentos, torpes, como si quien llamara dudara incluso de seguir con vida. El viento silbaba entre los pinos y la luna, pálida y distante, iluminaba la cabaña solitaria donde él había aprendido a convivir con el silencio. Nadie llamaba a su puerta a esas horas. Nadie, excepto el destino cuando decide presentarse sin aviso. Se levantó con cautela, tomó la lámpara de queroseno y avanzó hacia la entrada. Al abrir, el aire helado se coló como un cuchillo. Frente a él había 3 burros, inmóviles, cubiertos de escarcha, con las orejas rígidas y los ojos apagados por el frío. Parecían estatuas talladas por el invierno. Durante un instante, el vaquero pensó que ya era tarde para ellos, hasta que uno parpadeó. Sin perder tiempo, los hizo pasar al corral cubierto, les acercó mantas viejas y puso agua tibia en un balde. Sus manos curtidas temblaban, no por el frío, sino por una sensación que no lograba explicar. Aquellos animales no habían llegado allí por azar. Cuando empezó a frotarles el lomo para devolverles el calor, notó algo extraño. Cada uno llevaba sujeto al costado un bulto envuelto en cuero oscuro, atado con nudos firmes, hechos por alguien que sabía lo que hacía. El primer burro se movió inquieto cuando el vaquero desató el paquete. Dentro había una pequeña caja de madera, tan pulida que parecía fuera de lugar en aquel rincón olvidado del mundo. Al abrirla, encontró monedas antiguas, brillando débilmente bajo la lámpara, con símbolos que no reconoció pero que parecían observarlo a él más de lo que él las observaba a ellas. Cerró la caja de golpe, como si temiera que algo escapara. El segundo bulto pesaba más. Al aflojar los nudos, apareció un cuaderno grueso, de páginas amarillentas, cubierto de anotaciones minuciosas y dibujos de mapas. Algunos lugares estaban marcados con cruces rojas, otros con palabras escritas a toda prisa, como advertencias. El vaquero reconoció el nombre de un cañón cercano, un sitio del que los viejos del pueblo hablaban en voz baja, un lugar al que nadie iba desde hacía décadas. El tercer burro respiraba con dificultad. El vaquero dudó antes de tocar su carga. Algo en su interior le decía que ese último paquete no era como los otros. Al desatarlo, sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el clima. Dentro no había oro ni mapas, sino un objeto envuelto en tela negra. Cuando retiró la tela, la lámpara titiló, proyectando sombras inquietas en las paredes del corral, y el vaquero comprendió, demasiado tarde quizá, que alguien había confiado a esos animales algo que no debía caer en manos equivocadas, y que ahora, en medio de la noche helada, esa responsabilidad había llegado hasta él mientras, a lo lejos, el sonido de cascos sobre la nieve empezaba a acercarse lentamente. El vaquero apagó la lámpara por instinto y se quedó inmóvil, escuchando. Los cascos volvieron a sonar, ahora más claros, marcando un ritmo paciente, seguro, como si quien se acercara supiera exactamente dónde estaba y no tuviera prisa alguna. Los burros, aún débiles, agitaron las orejas y soltaron un resoplido bajo. El hombre deslizó la tela negra de nuevo sobre el objeto y lo escondió detrás de unos sacos de grano. Luego tomó el cuaderno y la caja de madera, los metió bajo su abrigo y salió del corral con pasos medidos. Desde la rendija de la ventana vio una silueta detenerse frente a la cabaña. No era un viajero perdido. El caballo era demasiado grande, demasiado bien cuidado para esas montañas. El jinete no llamó de inmediato, bajó del animal, examinó el suelo y se inclinó, tocando la nieve marcada por las pezuñas de los burros. Sonrió. El vaquero pudo verlo incluso en la penumbra, una sonrisa breve, satisfecha. «Sé que estás ahí», dijo una voz grave. «No vengo a causar problemas, si no me obligas». El vaquero apretó los dientes. Aquella voz le resultaba vagamente familiar, como un recuerdo enterrado bajo años de polvo y soledad. Pensó en cerrar la puerta, en huir por la parte trasera, pero sabía que no llegaría lejos con el frío y los animales aún convalecientes. Abrió la puerta despacio. «Aquí no hay nada para ti», respondió. «Solo animales medio muertos y un hombre que quiere que lo dejen en paz». El jinete levantó las manos en gesto conciliador y dio un paso al frente. La luna iluminó su rostro anguloso, marcado por una cicatriz que cruzaba la ceja izquierda. Entonces el vaquero lo recordó. Años atrás habían cabalgado juntos, habían compartido fogatas y silencios. Hasta que aquel hombre eligió un camino distinto. «Siempre fuiste malo mintiendo», dijo el visitante. Los burros no caminaban solos.
Y tú no te molestarías en salvarlos si no trajeran algo importante. El viento sopló con más fuerza, haciendo crujir la madera de la cabaña. El vaquero sintió el peso del cuaderno contra su pecho, como si quemara. Pensó en las cruces rojas, en el cañón, en los rumores. Pensó en por qué alguien enviaría 3 burros en plena tormenta, cargados con secretos, en lugar de hombres armados. No sé de qué hablas, insistió. El jinete suspiró, como quien se cansa de una conversación innecesaria. Escucha, dijo. Eso que te dejaron no es tuyo. Nunca lo fue. Hay gente dispuesta a matar por recuperarlo. Yo soy la opción amable. Detrás de él, el caballo pateó la nieve con impaciencia. El vaquero miró hacia el corral. Los burros lo observaban, como si comprendieran más de lo que deberían. Recordó la expresión de sus ojos apagados, la forma en que habían resistido el frío, como si una última orden los hubiera mantenido en pie. ¿Quién te envía?, preguntó finalmente. El hombre dudó apenas un segundo. Alguien que no puede permitirse errores. Ese silencio fue suficiente. El vaquero retrocedió un paso y el jinete lo interpretó como una negativa. Su mano se movió hacia el revólver, lenta, calculada. En ese instante, un sonido seco rompió la tensión, un disparo lejano, proveniente del bosque. Ambos hombres se giraron al mismo tiempo. No estoy solo, murmuró el jinete, pero su voz ya no sonaba tan segura. El vaquero aprovechó la distracción. Cerró la puerta de golpe, corrió hacia la parte trasera de la cabaña y abrió una trampilla oculta bajo una alfombra raída. Un túnel estrecho descendía hacia la roca viva, una vieja salida que había excavado años atrás para esconder provisiones. Bajó a tientas, con el cuaderno y la caja golpeándole el costado. Arriba, los gritos comenzaron. No uno, sino varios. Órdenes susurradas, pasos apresurados, el relincho asustado del caballo. El vaquero avanzó por el túnel hasta salir a un pequeño claro protegido por rocas. El frío era brutal, pero el cielo empezaba a aclararse en el horizonte. Abrió el cuaderno con manos temblorosas y pasó las páginas al azar. Entre mapas y anotaciones, encontró un dibujo del objeto envuelto en tela negra, acompañado de una frase escrita con letra temblorosa: no debe despertar completo. Tragó saliva. Volvió a mirar hacia la cabaña, de donde ahora salían destellos de linternas moviéndose como luciérnagas nerviosas. Entonces escuchó un rebuzno. Uno de los burros. Largo, doloroso, como un llamado. El vaquero cerró los ojos un instante, dividido entre huir y volver. Cuando los abrió, vio algo que le heló la sangre más que la noche, figuras descendiendo desde la ladera opuesta, demasiadas para ser casualidad, avanzando hacia el claro. Como si alguien hubiera marcado ese punto desde hacía mucho tiempo y todos supieran exactamente a dónde ir. El vaquero retrocedió despacio hasta quedar pegado a la roca. Contó al menos 7 sombras moviéndose entre los árboles, deslizándose con una coordinación inquietante. No gritaban, no corrían. Sabían que el tiempo estaba de su lado. El rebuzno volvió a escucharse, esta vez más débil, y algo dentro del pecho del vaquero se tensó como una cuerda a punto de romperse. Aquellos animales habían caminado kilómetros para llegar hasta él, cargando un secreto que ahora parecía atraer a todos los depredadores de la montaña. Apretó la caja de madera contra su cuerpo y tomó una decisión que llevaba años evitando: volver a pelear. Se deslizó entre las rocas, aprovechando la pendiente para ganar altura, moviéndose como lo hacía en su juventud, cuando conocía cada truco del terreno. Desde arriba, vio como 2 hombres rodeaban la salida del túnel, mientras otros avanzaban hacia la cabaña. Uno de ellos levantó una linterna y apuntó directamente al corral. El vaquero contuvo la respiración. Si encontraban el objeto envuelto en tela negra, todo habría terminado. Bajó con cuidado por un sendero lateral y se acercó lo suficiente para escuchar fragmentos de conversación. Revisen cada rincón, ordenó una voz distinta a la del jinete. No podemos permitir que esto se retrase más. ¿Y los animales?, preguntó otro. Si estorban, elimínenlos. La palabra cayó como un golpe. El vaquero apretó los puños. No sabía exactamente qué era aquello que buscaban, pero sí sabía que los burros no eran simples bestias de carga en esta historia. Habían sido elegidos. Enviados. Tal vez porque nadie sospecharía de ellos. Un disparo seco rompió el aire. Luego otro. El vaquero no pensó,
solo actuó. Bajó corriendo, tomó su viejo rifle escondido bajo unas tablas y apuntó hacia la linterna más cercana. Disparó una vez. La luz cayó y un grito la siguió. El caos estalló al instante. Los hombres comenzaron a gritar órdenes contradictorias. Algunos corrieron hacia el bosque, otros hacia la cabaña. El vaquero se movía rápido, disparando y cambiando de posición, usando la oscuridad como aliada. Sentía el corazón martillándole las sienes, pero también una claridad que no experimentaba desde hacía décadas. Entre el humo y los gritos, vio al jinete de la cicatriz salir del corral arrastrando algo pesado. No era un saco. Era el tercer burro, aún con la tela negra mal atada al costado. El animal forcejeaba débilmente, resbalando sobre la nieve teñida de rojo. «Déjalo», gritó el vaquero sin pensar. El jinete levantó la mirada y sonrió, una sonrisa torcida, casi agradecida. «Siempre fuiste así», respondió. «Demasiado humano». Tiró con fuerza y la tela negra se rasgó. El objeto cayó al suelo con un sonido opaco, profundo, como si la tierra misma hubiera exhalado. En ese instante, el viento se detuvo. Literalmente. El silencio fue tan absoluto que el vaquero pudo oír su propia respiración. El objeto comenzó a vibrar. No era una máquina, ni un arma como él conocía. Tenía una forma irregular, cubierta de símbolos grabados que parecían moverse cuando no los mirabas directamente. La caja de madera bajo el abrigo del vaquero empezó a calentarse, como si respondiera a un llamado. El cuaderno, olvidado en la nieve, se abrió solo, pasando páginas hasta detenerse en una advertencia escrita con tinta casi borrada: si se separan, buscarán reunirse. «¿Qué es eso?», susurró uno de los hombres. Nadie respondió. Algunos dieron un paso atrás. Otros cayeron de rodillas, presionándose la cabeza como si un sonido invisible les atravesara el cráneo. El burro soltó un último rebuzno y cayó de costado, exhausto. El jinete retrocedió, por primera vez con miedo en los ojos. «No debía activarse aquí», murmuró. «No así». El vaquero sintió un tirón en el pecho, como si algo intentara arrancarle la caja. Cayó de rodillas y la sacó, incapaz de resistir. La madera se agrietó y las monedas antiguas flotaron en el aire, girando lentamente alrededor del objeto, alineándose como piezas de un mecanismo imposible. El suelo tembló. No un terremoto, sino una vibración profunda, rítmica. Desde el bosque comenzaron a escucharse sonidos nuevos, pasos que no eran humanos, arrastrándose entre los árboles. Las sombras se multiplicaron, proyectadas por una luz que no provenía ni de la luna ni de las linternas. «Ciérralo», gritó alguien. «Por lo que más quieras, ciérralo». El vaquero no sabía cómo. Solo sabía que, de algún modo, aquello había llegado a él para una última decisión. Miró a los burros restantes, temblando pero vivos. Miró el cuaderno abierto, la caja rota, los hombres aterrados. Y entonces sintió algo más, una presencia antigua, paciente, despertando lentamente, como si acabara de abrir los ojos después de siglos y estuviera aprendiendo, una vez más, a reconocer el mundo que la rodeaba. La presencia no tenía forma, pero tenía intención. El vaquero la sintió deslizarse por su mente como un recuerdo que no le pertenecía, imágenes superpuestas de desiertos antiguos, caravanas desaparecidas, ciudades enterradas bajo capas de arena y tiempo. Comprendió entonces que aquello no era algo que se hubiera creado, sino algo que había sido encontrado, desenterrado, fragmentado para que el mundo pudiera soportarlo. Las monedas comenzaron a caer una a una, clavándose en la nieve como si marcaran un círculo. Donde tocaban el suelo, la escarcha se derretía, dejando la tierra desnuda, oscura, viva. Los hombres retrocedían sin dejar de mirar, atrapados entre el terror y una fascinación que les robaba la voluntad. Uno de ellos intentó correr, pero cayó de bruces, como si el aire se hubiera vuelto espeso a su alrededor. «No la mires directamente», dijo el jinete, con la voz rota. «Si lo haces, te verá a ti». El vaquero apretó los ojos, pero ya era tarde. Sintió un contacto, no físico, sino profundo, como si alguien hubiera puesto una mano en el centro de su pecho y presionara. Vio su propia vida desplegarse ante él, la infancia entre ganado y polvo, la primera vez que sostuvo un arma, la traición que lo había llevado a aislarse en la sierra. Pero también vio cosas que no eran suyas. Vidas ajenas, repetidas, siempre terminando del mismo modo,
con una elección imposible. El cuaderno empezó a arder lentamente, no con fuego, sino con una luz interna que consumía las páginas desde dentro hacia afuera. Las palabras se borraban, como si nunca hubieran sido escritas, salvo una, que permaneció grabada incluso cuando el papel se desintegró: guardián. Y eso eras tú, susurró una voz que no venía de ningún lado. Incluso antes de saberlo. El vaquero gritó, más por rabia que por miedo. Se levantó tambaleándose y dio un paso hacia el objeto. Cada músculo de su cuerpo protestaba, como si avanzara contra una corriente invisible. El jinete intentó detenerlo, pero fue lanzado hacia atrás sin que nadie lo tocara, estrellándose contra el corral con un golpe seco. Las sombras del bosque se acercaban. Ya no eran solo sombras. Había formas alargadas, articulaciones que se doblaban en ángulos imposibles, ojos que reflejaban una luz antigua. No parecían servir a la presencia, sino haber sido atraídas por ella, como insectos por una llama. Si termina de despertar, dijo el vaquero, hablando más consigo mismo que con los demás, no quedará nada que reconocer. Extendió la mano y tocó el objeto. El frío desapareció. El sonido también. Durante un instante eterno, solo existieron él y aquello. Sintió su peso real por primera vez, no como materia, sino como responsabilidad. Comprendió que había sido dividido no para ser usado, sino para ser transportado, oculto, olvidado. Los burros no eran mensajeros al azar, eran criaturas que no ambicionaban, que no deseaban, que no intentaban comprender. Por eso habían resistido. Puedo volver a dormir, dijo la presencia. Pero alguien debe soñar por mí. El vaquero pensó en su soledad, en los años huyendo de decisiones. Pensó en el jinete, en los hombres, en las sombras que avanzaban. Pensó en los burros, respirando con dificultad, fieles hasta el final. ¿Y si me niego?, preguntó. La respuesta no llegó con palabras, sino con una visión, el mundo continuando, sí, pero deformado, torcido alrededor de una ausencia que nadie podría explicar. Guerras naciendo de la nada. Ciudades devorándose a sí mismas. El equilibrio roto para siempre. El vaquero cerró los ojos y asintió. La presencia se replegó como una marea inversa. Las monedas se elevaron y se fundieron con el objeto, que comenzó a encogerse, perdiendo peso, volviéndose manejable, casi humilde. Las sombras del bosque se detuvieron y luego se disolvieron, como humo al amanecer. El viento regresó de golpe, llevándose consigo el olor metálico del miedo. El vaquero cayó de rodillas. El objeto ya no vibraba. Ahora parecía una simple piedra oscura, lisa, silenciosa. Pero él sabía. Lo sentía, instalado en su mente, no como una voz constante, sino como un latido lejano que nunca se iría del todo. Los hombres restantes huyeron sin mirar atrás. El jinete se incorporó con dificultad, sangrando por la frente. Se acercó despacio, sin armas, con los ojos bajos. ¿Terminó?, preguntó. Por ahora, respondió el vaquero. El jinete lo miró con una mezcla de alivio y tristeza. Y nunca fue para nosotros, ¿verdad? El vaquero negó lentamente. Nunca lo fue. El amanecer empezó a teñir el cielo de gris. Los burros seguían vivos. Uno de ellos se levantó con esfuerzo y caminó hasta el vaquero, apoyando la cabeza contra su pecho. Él lo acarició sin decir nada. Sabía que no podría quedarse allí. Que la montaña ya no sería suficiente para ocultar lo que ahora llevaba consigo. El mundo seguiría buscándolo, incluso sin saber exactamente qué buscaba. Se puso de pie, guardó la piedra en el interior de su abrigo y miró el horizonte, donde la luz comenzaba a revelar un camino largo, incierto, y apenas visible. Como si solo pudiera ser recorrido por alguien dispuesto a cargar con un sueño que no le pertenecía. El vaquero caminó entre la nieve, con los burros siguiéndolo a paso lento, cada uno arrastrando todavía el cansancio de la noche anterior. La montaña, que antes parecía silenciosa y neutral, ahora parecía viva, observando cada movimiento, cada decisión. La piedra oscura bajo su abrigo pesaba más que cualquier objeto físico que hubiera cargado, porque su peso no era de metal ni de madera, sino de historia, de secretos antiguos y de un destino que no podía eludir. Cada paso crujía sobre la nieve helada, y en ese sonido parecía resonar un eco de los tiempos pasados, de quienes habían escondido, transportado y protegido aquello durante siglos. El sol empezó a elevarse, filtrándose entre los pinos y pintando el mundo de tonos dorados y rojos.
La luz no era cálida, sino reveladora. Mostraba la magnitud de lo que había ocurrido, y el vaquero entendió que nada sería igual de nuevo. Aquellos que habían querido arrebatarle el objeto no desaparecerían, regresarían, siempre regresarían, porque lo que ahora portaba no era solo un tesoro o un arma, sino una llave a fuerzas que pocos podrían comprender y menos aún controlar. Y sin embargo, él estaba listo. Había sentido el poder de aquello, lo había confrontado, y había sobrevivido. La montaña había probado su voluntad, y él había respondido con su propio coraje. Los burros lo rodeaban, como guardianes silenciosos que entendían más de lo que parecía. Él los acarició, sabiendo que sus vidas también habían sido un sacrificio. Aquella noche habían llevado algo que ni siquiera un hombre podría haber transportado solo. Ellos habían soportado el frío, el peligro y la incomprensión, confiando en un extraño que, sin buscarlo, se había convertido en su protector. El vaquero sintió un nudo en la garganta. En sus ojos se mezclaba la gratitud, el miedo y una extraña sensación de paz, porque ahora comprendía que la lealtad no era un acto, sino un vínculo profundo, incluso entre hombre y bestia. Mientras ascendía por un sendero poco transitado, más allá del borde conocido de la sierra, el vaquero percibió un cambio sutil en la atmósfera. La luz del amanecer parecía reflejarse en el aire mismo, creando un resplandor que no podía explicarse. Y en ese resplandor vio visiones, ciudades que se levantaban y caían, caravanas que desaparecían en la arena, hombres y mujeres que luchaban por comprender algo que estaba más allá de su alcance. La piedra no era solo un objeto, era la memoria del mundo, un fragmento de la historia que debía ser protegido, y él ahora era el guardián. El corazón le latía con fuerza, no por miedo, sino por la responsabilidad. Había sentido en la oscuridad el poder de aquello, y había comprendido que la vida no consistía solo en sobrevivir, sino en decidir cómo enfrentarse a lo desconocido. Cada decisión que tomara tendría repercusiones más allá de la montaña, más allá de los bosques, más allá de lo que él podría siquiera imaginar. Y aún así, caminaba con determinación. La soledad que había buscado durante años ya no era un refugio, sino una herramienta. Era necesario mantenerse invisible, vigilante, listo para lo que viniera. En un claro rodeado de rocas y árboles antiguos, el vaquero se detuvo. Respiró hondo el aire frío, sintiendo como la piedra latía contra su pecho como un corazón propio. Miró hacia el horizonte y vio que la luz del sol comenzaba a disipar la niebla, revelando senderos que parecían infinitos. Y comprendió que no había regreso posible. Todo lo que había sucedido lo había transformado. Un hombre común, aislado en la montaña, ahora cargaba con secretos que podrían cambiarlo todo. No había gloria ni reconocimiento, solo la certeza de que su vida tenía un nuevo propósito, uno que trascendía su comprensión y su tiempo. Los burros se acomodaron alrededor de él, como si comprendieran que la protección era ahora un deber compartido. El vaquero acarició sus orejas, susurrándoles palabras que nadie más escucharía, palabras de agradecimiento y de promesa. Ellos habían sido instrumentos de un destino que él apenas comenzaba a entender, y ahora compartían el camino. Cada paso que daban juntos era un recordatorio de que incluso en lo más frío, en lo más oscuro, la lealtad y la valentía podían guiar a un hombre hacia lo imposible. Mientras el sol ascendía, bañando la sierra en oro y fuego, el vaquero levantó la mirada hacia el cielo, sintiendo el peso de la piedra y la vastedad del mundo a su alrededor. Nada podría detenerlo, porque ahora entendía, no se trataba de huir del peligro, sino de enfrentarlo, de proteger aquello que no podía pertenecer a nadie más. De mantener vivo un secreto que el tiempo había confiado a su cuidado. Y mientras avanzaba, las sombras de la noche se retiraban lentamente, dejando atrás un paisaje que parecía respirar, como si reconociera al guardián que caminaba entre los árboles y la nieve, llevando consigo no solo un objeto, sino la historia de siglos y la promesa de que, mientras él existiera, aquello jamás caería en manos equivocadas. El viento sopló a su favor, empujándolo hacia adelante, y en ese instante, el vaquero comprendió que la aventura no había terminado, apenas había comenzado. Cada árbol, cada roca, cada burro que lo seguía, era parte de un mundo que se expandía más allá de lo visible, un mundo lleno de secretos que aguardaban ser descubiertos y protegidos. Y mientras el primer rayo de sol tocaba la cima de la sierra, iluminando su silueta y la de los animales que lo acompañaban, una sensación profunda y poderosa se apoderó de él. Había algo grandioso en aceptar la responsabilidad de lo desconocido, algo que transformaba el miedo en coraje, la soledad en propósito y la noche en luz. Con pasos firmes, el vaquero continuó su camino, sabiendo que cada jornada sería un desafío,
cada sombra un recordatorio de la fuerza que custodiaba, cada amanecer una promesa de vigilancia. Porque ahora él no era simplemente un hombre en la montaña, era el guardián de algo que trascendía la vida y la muerte, de un secreto que había viajado a través del tiempo, confiando en que alguien lo protegería. Y mientras avanzaba, los burros a su lado y la piedra cerca de su corazón, el mundo parecía esperar, conteniendo la respiración, observando cómo un hombre y 3 animales caminaban hacia lo desconocido, llevando consigo la historia de lo imposible y la certeza de que, mientras existiera voluntad y valor, nada podría romper la promesa que ahora sostenían en sus manos. El amanecer ya era pleno. La nieve brillaba, la luz dorada acariciaba cada rama y cada roca, y el viento susurraba secretos que solo el vaquero podía comprender. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Y en ese instante, él entendió que la verdadera grandeza no residía en la fama ni en la riqueza, sino en aceptar la responsabilidad de aquello que el mundo había olvidado, y caminar con valentía hacia lo desconocido, llevando consigo no solo un secreto, sino la esperanza de que la historia aún podía ser protegida, contada y, sobre todo, vivida. El vaquero siguió adelante, entre la nieve y los árboles, los burros a su lado, el objeto oculto y palpitante contra su pecho, y el mundo, inmenso y silencioso, parecía inclinarse ante su determinación. Reconociendo que aquel hombre había aceptado un destino que pocos podrían comprender, y que mientras él continuara, la leyenda de los 3 burros congelados y aquello que llevaban jamás se desvanecería, convirtiéndose en un misterio que nadie olvidaría jamás.